mesa de debate o de discusión junto a Víctor Andrés García Belaúnde, la congresista de Perú Libre, María Agüero. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. La pregunta está abierta. ¿Quién cree usted que usa a quién? Yo lo que creo, y es lo que sabemos los que venimos de las regiones, que por primera vez llega un gobierno de izquierda y que no es, pues, rompe los esquemas y no es aceptado. Eso lo sabemos desde cuando Pedro Castillo pasa una segunda vuelta que nadie lo esperaba, y desde ese día nos volvimos los terroristas, los comunistas, porque un día antes nadie mencionaba ello. Y ese tira-y-jale ha terminado precisamente en este discurso que tendrá que seguir una investigación para saber, pues, en qué va a concluir. Lo concreto que yo considero que lo que Pedro Castillo está pagando es haberse separado del partido, de la organización política, de esos militantes, de esa gente con esperanza de su partido político. Exacto, de Perú Libre, ¿no? Que es el partido que usted representa. Ahora, vaya que rompió esquemas porque dio un golpe de Estado, ¿no? En eso se parece a Fujimori, se parece a Toledo, y que también se vendía como una persona del pueblo, con rasgos indígenas, ¿no? Mucho más, digamos, sintonizando con cierta población que Toledo decía también había sido relegada. Es más o menos el mismo discurso. Fíjese usted cómo acabó la historia de Toledo por corrupción. Y la de Castillo también tiene de corrupción en estos capítulos que estamos conociendo. Justamente hoy día 5 de abril, cuando recordamos precisamente la imposición de esta constitución entreguista, individualista, mercantilista, que a los peruanos no nos conviene, pero sí les conviene a las grandes empresas transnacionales, y esa es una política neoliberal implantada en toda Latinoamérica. Quizás por eso es el respaldo de estos gobiernos progresistas de izquierda, ¿no? Ahora, para nadie es, pues, secreto que puede ser que el golpe haya sido una cuestión legal, legalizada, pero no es legítima, porque tenemos en menos de, a los 2 días creo que ya empiezan los asesinatos. ¿Cuál es la interpretación que hace Víctor Andrés García Belaúnde de esto que está diciendo la congresista Agüero, que el precio que está pagando Castillo es el haber llegado a romper esquemas? Primero, que no es el primer gobierno de izquierda que yo conozca. Quizás la señora Agüero no había nacido todavía, pero Velasco fue un gobierno de izquierda. Bueno, nacionalista, pero no de un partido totalmente de izquierda. Y 7 años con reformas y expropiaciones y comunidad industrial, etcétera, etcétera. O sea, fue un gobierno de izquierda total, el de Velasco. Lo fue de alguna manera también Toledo al principio, por lo menos se vendió un poco como de izquierda, y se vendió Humala. Casi todos se han vendido como de izquierda, pero que lo sean tuvo no lo son. Al Partido Nacionalista, que estaba atrás de ellos, y a la UPP, tuvo de socios a todos los que hoy día han colaborado con el gobierno del señor Castillo. Entonces, no estamos hablando de un gobierno de izquierda. ¿Y el primer gobierno de Alan García, cómo lo califica? También. Expropió bancos, expropió compañías de seguros. No, pues que todos se venden como de izquierda, pero sean de izquierda no lo han sido de izquierda. El tema no es que se venda, es las consecuencias de los actos que llevan adelante y las consecuencias que esto produce. Ese es el tema. Ahora, la corrupción, las investigaciones de corrupción que tiene Castillo enfrente, él y por supuesto parte de los funcionarios que lo acompañaron en su momento, caramba, que aprovecharon del capitalismo y del mercantilismo, ¿no? Es decir, la promoción de empresas chinas, por ejemplo, no podríamos decir que obedece a otra cosa. El copamiento del Estado, ¿usted cómo lo calificaría? Pero es que precisamente cuando se trata de corrupción, sí, hay un poder, por eso tenemos un poder judicial, pues. Entonces, dejemos que ese poder judicial haga toda la investigación y concluya su trabajo. Y una vez concluido, dejemos que saque la verdad a relucir. ¿No? Entonces, pero en tema ya de legitimidad, eso es lo que la población, y lo que nos debe de preocupar es cuando la población, especialmente del sur, de donde yo vengo, de la región Arequipa y todas las regiones sur,
nosotros ya ni podemos regresar a nuestras regiones. O sea, no interesa si eres de izquierda, de derecha, si estás a favor o en contra de una situación. Basta que seas congresista y estamos siendo rechazados. Y ahí, incluso los medios de comunicación, más que ayudar siquiera a resolver estos problemas, es como que nos ponen a un solo, digamos, los responsables de todos los problemas somos los benditos congresistas. Y los congresistas sabemos que no tenemos ni siquiera esa capacidad de gasto como para... Simplemente somos los representantes. Tienen también, ¿no?, sus responsabilidades y son innegables en pero el tema no del todas, pero nos hacen ver como que somos los únicos, ¿no?, los únicos. El blindaje, se han esmerado. Se han esmerado, reconozca que se han esmerado durante los últimos años todavía aún más, porque ya venía alicaída la imagen del Parlamento. A ver, el señor Chávez Cresta, que está enfrentando ahora una probable censura, ¿no?, después de haber escuchado al almirante Montoya, que es vocero de Renovación Popular, que está impulsando una moción de censura en contra del ministro de Defensa. El ministro ha dicho que él no va a renunciar porque considera que cambiarlo en este momento ante la emergencia del norte no termina siendo prudente ni oportuno, pero ha dicho más, ha dicho que le ofrecieron un puesto, pero que él lo rechazó. Esas fueron las palabras del general Chávez Cresta. Las ponemos y regresamos con nuestros invitados. Quiero dejar bien en claro, ¿no?, que hablar con un con un ministro de Defensa, cuando lo cita a uno para preguntarle si desea ser parte de su gestión como director de un centro de altos estudios nacionales, no significa que sea parte de una sonada golpista. Entonces, yo lo que quisiera es dejar zanjado de una vez el tema, en el sentido de que ya ha sido expresado por el mismo señor general, y yo también quisiera reforzar lo siguiente. Cuando terminé mi cita con el señor ex ministro de Defensa, a los 20 minutos de haber conocido el golpe de Estado que hizo el expresidente Castillo, inmediatamente me pronuncié con un Twitter. 12:26 de la mañana, 23 minutos después de haber conocido el hecho. Entonces, esa es mi explicación que le he dado. Creo que esta es la 7ª vez que lo explico. Se refiere, por supuesto, al exministro de Defensa de la gestión de Pedro Castillo. Doctor Andrés. Yo me pregunto qué cosa ha hecho Castillo en año y medio de gobierno que podemos decir que es de izquierda. ¿Qué cosa hizo? Congresista bueno. Sí, precisamente está donde está por no haber cumplido las banderas con las que llegó, precisamente el cambio de la Constitución. Una nueva Constitución que para la gente que votó por Perú Libre, que marcó el lápiz, precisamente era convencida de que si no cambia esa Constitución no iba a cambiar nada. Venimos con una línea de que de ese Perú profundo donde están las grandes transnacionales mineras, donde los pueblos miran cómo mientras nosotros nos peleamos, esas empresas siguen saqueando, siguen sacando los recursos. La ley establece claramente cómo se puede cambiar o modificar la Constitución, y me parece que la del 93 ha sufrido varias modificaciones. Bueno, pero a ver, ¿de cuándo aquí las constituciones transforman los países? Por Dios, son normas de conducta, son parámetros. El Perú ha tenido 12 o 13 constituciones. El progreso económico del Perú con la Constitución del año 33 fue muy importante en los años 50, por ejemplo. El Perú en los años 50 a los años 70 creció mucho más que del 2000 al 2014. Y nadie se refiere a eso. O sea, ¿y qué constituciones tienen capítulos económicos? ¿La tienen las constituciones de Estados Unidos o la tienen las constituciones de Alemania o de España o de Francia? Hay constituciones que no tienen capítulos económicos. O sea, realmente pensar que una constitución, porque tiene un capítulo económico, va a cambiar las cosas en el Perú, no es así. El crecimiento del Perú no se debe a una constitución, a un capítulo, a un artículo. Se debe a la pujanza del país mismo como tal y a la buena ejecución del presupuesto de los gobiernos de turno. A eso se debe. La constitución no va a cambiar las cosas. Pero a ver, mire, concreto en Arequipa. Tenemos Cerro Verde en nuestras narices, ha triplicado su producción, y por sentido común ha triplicado su contaminación, y por sentido común debería haber triplicado su contribución. Mas, sin embargo, en esta pandemia donde todos pedíamos auxilio, Cerro Verde nos paga una deuda que la SUNAT lo tenía persiguiendo, nos paga la deuda bajo protesto.
ni bien el Estado peruano recibe ese dinero, al día siguiente ya nos puso una denuncia, y tenemos 2 denuncias en la CIADI. Y bajo como está establecido ese contrato ley, pues obviamente las futuras generaciones tendrán que pagar ese dinero que nos los han dado, que mucha gente cree que Cerro Verde nos los ha dado de buena fe, y no es así. Esas cosas que nosotros vamos viendo en el Valle de Tambo, cuando se quiere imponer, por ejemplo, este proyecto Tía María La Tapada con una empresa Sauder, corrupta y corruptora. Usted es antiminera. Soy antiminera de la forma como se están queriendo imponer proyectos de ley a tajo abierto, cuando en el mundo entero, en esta crisis climática, eso pasa por una legislación ambiental, pasa por una legislación tributaria, ¿no? Porque hay regiones que reciben muchísimo dinero del canon, a pesar de que no se ha dejado operar a muchas empresas mineras, y es más, son pocos los proyectos y la preocupación de generar nuevas exploraciones en el país. Pero dejemos esos temas técnicos de lado y vayamos, por ejemplo, al caso de la policía, el tema del valor, de la ciudadanía, del honor, ¿no? Del presidente frente al país, de la imagen presidencial. ¿Qué opina usted de lo que ha ocurrido con la policía durante el gobierno del señor Castillo? El día de hoy le han impuesto impedimento de salida al Español. ¿Conoce usted los antecedentes del Español? Este señor era uno de los asesores en materia de seguridad del presidente Castillo. ¿Cómo justificamos eso? Bueno, desde que, mire, a veces es bien irónico y bien doloroso para los que hemos apostado por este proyecto de cambio, cuando vemos personas que ahora empiezan a salir, ¿no? Los colaboradores eficaces, personas que lo han rodeado a Pedro Castillo, que lo separaron desde un principio a Pedro Castillo del partido. Volvemos al punto. Pedro Castillo era un pobre señor que no tenía la más mínima capacidad de discernimiento. El señor se dejaba llevar por las narices. Los malos lo secuestraron. Entonces, ¿por qué lo pusieron de candidato a la presidencia si era tan pusilánime? Porque lo que nosotros queríamos, y no nos arrepentimos de ello, es decirle a la población peruana que existimos, que hay un profesor que está marginado, que está olvidado. Porque Cerrón no podía postular. Sobre el tema de la policía, Víctor Andrés. Mire, decir que los problemas mineros que ha narrado la invitada del frente, disculpe. María Agüero. María Agüero, disculpe, María Agüero, disculpe, comunista María Agüero. No se preocupe. Tengo una memoria muy frágil. Ave de buen agüero, por si acaso. Bueno, perfecto. Pero decir que esos problemas se resuelven con la cambio de constitución me parece que es una cosa muy infantil. Por ejemplo, usted podría hacer mañana su gobierno, el gobierno de Castillo, o este gobierno, si usted cree conveniente, exijan a la Bambas que construya un ferrocarril. Eso nada tiene que ver con el contrato de ley. Eso nada tiene que ver con contrato de ley. Y si se construye un ferrocarril como debió construirlo originalmente los anteriores propietarios, no tendríamos ese problema de las Bambas con tantas comunidades que se sienten afectadas por la contaminación. Y le pongo otro dato. El gobierno de Odría, ultraderecha, en los años 50 creó un impuesto de 4% a la minería que se exportaba en polvo, para obligarlos a que se transforme esa minería en producto terminado y salga con un plus, con un adicional. Presente ese proyecto, recoge ese proyecto. Pero, a ver, mira. Hay año y medio que no han hecho nada. Ese es el problema. Mire, es que ahí va el problema. ¿Sabe qué pasa? Que, por ejemplo, conozco los casos de las empresas mineras en Arequipa. ¿Qué es lo que hacen para seguir, digamos, saqueando el país? ¿Qué hacen? Ellos suplantan al Estado, ellos no le pagan al Estado. ¿Qué eso es lo que debieran hacer? ¿Por qué tiene que haber esa... Bueno, o sea, si la empresa minera que tiene que hacer No, hagamos que la empresa pague al Estado y desde un Estado con planificación, con visión de país, deba decir dónde debe invertir y priorizar esos ingresos durante que año tiene. Y medio han tenido porque la tiempo empresa, para eso. por ejemplo, Cerro Verde, hace la carreterita, hace la pistita, siembra el arbolito, le da el comedorcito, la escuelita, el hospitalito. O sea, es el Estado en sí. Sí, pues. Entonces, ¿para qué está el Estado? ¿Cuántos trabajadores tiene Cerro Verde? ¿Cuántas familias o cuántos negocios dependen directamente o indirectamente del proyecto? Me preguntaría yo. Y si el Estado está en la capacidad de poder sustituir, digamos, o poder
generar la misma cantidad de empleos. Precisamente porque tenemos una constitución en la que la empresa privada puede explotar en los mejores lugares, hacer empresa en el tema productivo, y donde ya digamos, el privado ya no le conviene, ahí sí hay que mandarlo al Estado. Empresas públicas, ¿no? Sedapal, empresa pública Petroperú. ¿Qué ha pasado con Castillo y el manejo de esas empresas públicas? Mire, ¿Ha sido exitoso? Bueno, lo dejo a durante Víctor año y medio el señor Castillo no ha hecho nada de lo que dice la señora. Y ellos tampoco han hecho nada. Su bancada tampoco ha hecho nada. Porque todo lo que dice han podido dar, por lo menos presentar proyectos de leyes para poder regular la carretera, regular el ambiente, regular el agua. Es decir, todo eso no tiene nada que ver con la Constitución. Son normas legales del aparato del Estado y del sector de energías. ¿Dónde están esos proyectos? Pero, todo lo que ha dicho, yo quisiera que me muestre el proyecto presentado en el Congreso y con su firma que corrige esos defectos. A ver, le digo. ¿Dónde están los proyectos, por favor? Mire, hasta ahorita, y precisamente es una de las cosas que nosotros... Pero año y medio han pasado, año y medio ha pasado. De los 130 congresistas, es como una carrera, porque por temor a la prensa, ¿qué va a decir? ¿Cuánto ha producido un congresista? Lo único que estamos aprobando es proyectos declarativos, porque los proyectos... ¿Dónde están sus proyectos? Por eso le digo, los suyos. Los proyectos Tráeme de el trascendencia... sello de su proyecto presentado. A ver, tráeme el sello. Yo he estado en la comisión... no, yo le pregunto sus proyectos. ¿Dónde están sus proyectos? Los proyectos en los que yo he presentado son de trabajo, de derechos laborales. ¿Y sabe por qué no ha pasado ninguno? Han llegado hasta la comisión. Estamos hablando de minería, no de derechos laborales, de minería. En minería, ¿qué ha hecho usted para solucionar el problema de contaminación en las minas que están en Arequipa, por ejemplo? A ver. Dígame usted un proyecto. Y le voy a decir. Que se apruebe o no, ya es otro problema. Pero usted tiene toda la obligación de presentar esos proyectos y cree en lo que está diciendo. Exacto. Pero le voy a decir qué es lo que pasa en la práctica. Cuando vamos, porque queremos hacer proyectos de trascendencia y es más, incluso nos hemos puesto de acuerdo con congresistas de grupos parlamentarios de centro, de derecha, porque queríamos ser ese Congreso del Bicentenario. Hemos ido avanzando en ese, ¿Dónde están los proyectos? Pero ¿qué es lo que pasa? Que llegamos a un ejecutivo, donde es la misma puerta giratoria, señora, de las mismas personas. Usted como congresista no tiene que pedir permiso a nadie para presentar un proyecto de ley, a nadie. Usted lo presenta sola. Sí, lo presenta. 5 firmas, nada más. Por eso lo presentamos y ahí están. Están acumulados. Bueno, quisiera verlos mañana en el internet, por favor, ¿ya? Y mire, y es más, ni siquiera lo hemos hecho a nivel personal, precisamente porque se trata de votos, de consensos, lo hemos hecho hasta multipartidario. No están publicados en su página web, no están publicados los proyectos. No están publicados. No, todos los proyectos están publicados. No, los suyos no están publicados. Esos que usted me dice... No todos, o sea, de todos sí, lo sé, pero no están esos que usted dice, no los he visto. Busque en la bancada de los militantes de Perú Libre, ahí los tenemos. Entonces es muy fácil hablar y no presentar nada, ¿no? No, sí tenemos ahí los proyectos de ley. ¿De acuerdo? Entonces, queda el compromiso de que los traiga o se los entregue al señor. No, para analizarlos porque de repente haya observaciones que podemos hacer, inclusive mejoras. No, por eso le digo, ni siquiera han sido proyectos de ley solamente, digamos, de la bancada de Perú Libre. Bien, hemos hecho consenso incluso con otros grupos parlamentarios, porque les agradezco mucho que hayan estado aquí. Es interesante poder conocer varios puntos de vista. Uno tiene, por supuesto, el suyo propio, pero la discusión sana siempre es saludable. Gracias a usted por acompañarnos esta noche. Gracias a Víctor Andrés García Belaúnde también. Vamos a irnos a la pausa y regresar.